Bienvenido, estimada audiencia, al Tabernáculo Bíblico Bautista en línea. Una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia donde procuramos, bajo esa gracia de nuestro Dios, predicar la sana doctrina de nuestro amado Cristo. Sembrar esa semilla del Evangelio en su corazón, instruirle a través de la palabra de nuestro Dios, y que Dios haga ese fruto maravilloso, o surge ese fruto maravilloso en su vida, estimada audiencia. Hoy quiero compartir el tema o el estudio, la batalla de los futuristas. Estas instituciones o personajes con una visión futurista, transversada o transversando la Biblia o los textos bíblicos, hoy en día han puesto en cierta duda al cuerpo, a la iglesia de Cristo. Hoy los embarga dentro de los púlpitos el emocionalismo, el materialismo, lejos de lo que dice o de lo que expresa las enseñanzas bíblicas. Y a través de este tema, la batalla de los futuristas, no quiero entrar en ninguna polémica con nadie, mucho menos a debatir puntos teológicos. La Biblia no es para debatir, la Biblia es para instruir, para enseñar, para que el amor eche fuera al temor y capacitar a los hijos de Dios. Y sobre todo, despejar aquellas dudas, aquellos temores o aquella incertidumbre que los han colocado los futuristas, donde nos dicen que hay profecías de doble cumplimiento. A través de este estudio quiero dejar en claro algo muy importante. La Biblia es clara, las profecías son de un solo cumplimiento. No hay profecías de doble cumplimiento. Pero los futuristas dicen que sí. Esto me lleva a tomar el texto de la Biblia, de lo que ellos no toman en serio. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios bendiga aún más su palabra, hable a nuestros corazones y quede sembrada esa semilla del Evangelio en su corazón y que dé frutos al 100% en su vida, y que nazca en su vida nuestro amado Cristo como su Señor y Salvador personal. De usted, estimada audiencia, de su matrimonio y de toda su familia y los que le rodean, en su contorno donde usted se mueve, en su colonia, en su universidad, en el trabajo, etc. Como punto número 1, acerca de la batalla de los futuristas, quiero aclarar algo muy importante, y póngame atención. Los futuristas dicen que hay profecías de doble cumplimiento, del libro de Daniel y Apocalipsis, y de algunas otras profecías de algunos otros profetas de la Biblia. La tesis de las profecías de doble cumplimiento es lo que un castizo español llamaría excusa de mal pagador. Es decir, los sistemas de la escatología como el dispensacionalismo, la escatología de los adventistas del séptimo día, apegado a los escritos y visión de Ellen White, y la escatología de los testigos de Jehová, copiada de los adventistas del séptimo día, que es un sistema de una serie de textos proféticos de la Biblia, que ellos proyectan hacia el futuro, lo unen a días, meses y años, pero fracasan siempre en sus anuncios o predicciones. Ejemplo, hoy los encontramos en el mes de junio del año 2026. Hace unos 4 o 5 viernes atrás habían dicho estos futuristas que Cristo venía ese día viernes
recuerdo si fue al final o al principio del mes de mayo, que hablaron de eso, pero nada sucedió. Luego hablaron por la tarde que era la Tercera Guerra Mundial y que venía el fin del mundo. Nada que ver, no sucedió nada. Claro, está muy claro, como muchas de esas profecías bíblicas es evidente que se han cumplido y que por lo tanto esas interpretaciones proféticas de escatología de los dispensacionalistas, adventistas y de los testigos de Jehová y de otros futuristas no se mantienen en pie. Estos dispensacionalistas voluntaria o involuntariamente se apegaron a los textos de los sacerdotes Lacunza y Rivera e inventaron la profecía de doble cumplimiento. Pero déjeme decirle, estimada audiencia, y ponga atención o siga poniendo atención, pero estas profecías de doble cumplimiento no tienen ninguna base bíblica. Y de hecho no hay nada más que ver las profecías que hay en la Biblia para darse cuenta que no tienen doble cumplimiento. Y entre eso yo acepto mi error, porque a veces he predicado cosas que solamente tal vez oía, pero que no había estudiado a fondo la palabra de Dios. Me dirigía a un emocionalismo sobre los eventos que pasan a nivel mundial. Y reconozco mi error como predicador. Pero qué bello es reconocer los errores, rectificar y volver a la palabra de Dios, estimada audiencia. Pero hay muchos que se han equivocado, no reconocen su error y no vuelven a la palabra de Dios. Falta de humildad. Falta reconocer que no lo conocemos todo y no lo sabemos todo. Pero la Biblia es clara. Repito, estimada audiencia, no hay profecía de doble cumplimiento. Y cuando de pronto alguien se encuentra con las profecías de Mateo 24, o los futuristas se encuentran con las profecías de Mateo 24, de Lucas 21 y de Marcos 14, donde se habla de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, del final de ese antiguo pacto con Israel, que lo cumplió Cristo y que lo dijo Cristo en la última cena. Dichas profecías ya se cumplieron a un 100%, pues pretendiendo los futuristas que va a haber otra destrucción de Jerusalén y del templo u otro pacto con Israel, es ridículo, porque en realidad las profecías solo tienen un cumplimiento. Así lo dice la Biblia, así está escrito en la palabra de nuestro Dios. Esta hermosa palabra que estudiamos día tras día, momento tras momento, noche tras noche. En este sentido, estimada audiencia, no hay más discusión. Pero los futuristas dicen e insisten que hay profecías de doble cumplimiento. Y esto ha atrapado o envuelto a la iglesia de Cristo desde finales del siglo XIX hasta hoy en día, donde ha tenido mucho protagonismo y entró en el escenario la Biblia de estudio de Scofield. Ya la aclararé más adelante sobre esta Biblia de estudio de Scofield. Esto me lleva al segundo punto, polémico, a través de los tiempos, siglo XX y siguen en el siglo XXI. Siguen la batalla de los futuristas, meterlos algo en la cabeza aún, e incluso he dicho y repito, a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, que predicamos cosas de los púlpitos solo porque lo hemos oído, o porque un prestigioso maestro lo dijo. Y muchas veces llegamos a una conclusión que la mayoría, por ser humanos, los equivocamos, pero no rectificamos nuestras equivocaciones o nuestros errores. Tenemos falta de humildad. Y a veces no lo hacemos porque, voy a quedar humillado porque dije esto, porque enseñé esto. No. A buena hora es reconocer nuestros errores, que hemos hablado de la palabra de Dios, que hemos inventado de la palabra de Dios. Entonces les decía que la iglesia está envuelta
en esas visiones de doble cumplimiento, en esas profecías de doble cumplimiento, y ahí hablamos, discutimos y hablamos a veces sandeces, perdiendo el sentido y la verdad y la pureza de la palabra de Dios. Y eso lo venimos haciendo desde finales del siglo, me atrevo a decirlo, del siglo XVIII. Pero, estimada audiencia, nunca es tarde para volver a la verdad, a la pureza de la palabra de nuestro Dios, y esto lo intento a través de estos estudios. Entonces, en esta visión acerca de la marca de la bestia, una cosa que ha generado polémica, discusión, puntos teológicos, hablamos de una cosa, de otro, que la bestia es esta, que la bestia es esta, que la bestia es este señor, este dictador, y etcétera, y etcétera. Algunos gobernantes, algunos presidentes dicen, esta es la bestia que tiene que levantarse, cuando la Biblia no está hablando de una marca de la bestia de la vida actual o del siglo actual, sino que habla de esa marca de la bestia, de un ser que existió en el siglo primero, en el tiempo de Cristo y después de Cristo. ¿Y a quién le adjudican esta marca de la bestia según la Biblia? Según lo que está escrito en la Biblia, según la pureza de la palabra de Dios, es a Nerón César. Y los cristianos del primer siglo después de Cristo, cuando se referían a la marca de la bestia, todos tenían claro que era Nerón César. Y usted me preguntará o me dirá, ¿por qué? El número 600 más 60 más 6, no como se interpreta hoy en día, número 6 más 6 más 6. Eso es un error y da vergüenza, y me ha dado también vergüenza a mí, que lo he repetido otra y otra vez, y lo siguen repitiendo una y otra vez, por no analizar, por no profundizar en la palabra de nuestro Dios. Y esto pasa, estimada audiencia, porque no se conoce la numeración en hebreo, ni en griego, ni en latino, donde no había números como los que usamos ahora. Los números son un invento posterior de la cultura india, y que luego en el siglo VI después de Cristo, los árabes traen hasta Occidente esta cultura de los números. Pero previamente, o en el siglo I, en el tiempo de Cristo, después de Cristo, en el caso de Israel, Grecia y Roma y otras culturas, los números se expresaban por letras, y por lo tanto, cuando uno va al texto griego, no se encuentra un 6 más un 6 más un 6, sino un 600 más un 60 y un 6. Y su interpretación o lectura es 666. Mire qué curioso y qué bello esto que estamos aprendiendo, estimada audiencia. Pero hay algunas interpretaciones que dicen que el número 666 o el número 6 más un 6 más un 6 es www de internet. Eso es un disparate de gente muy ignorante a su favor. Voy más allá, dicen otros, que es el código de barra, porque eso correspondía al 666, como lo han descrito ahí en el libro de Apocalipsis. No como dice la letra que se correspondía antes, que la X, que es 600, que es sí. La C, si no me equivoco, que es 60. No, perdón, la C es 6 y la Y es 60. Pero tienen esta avance de inteligencia que lo reflejaron en el libro de Apocalipsis 666, pero como 6 más 6 más 6, no
como le hemos dicho minutos atrás. No lo interpretaron correctamente, que es 600 más 60 más 6, que se interpreta y se lee 666. ¿Y qué significa? Cuando uno toma el valor numérico de 666, el nombre que aparece es Nerón César. Aquí estamos hablando tanto de la persecución neroniana de los años 63, 64 después de Cristo, como la de la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, como de un Juan que estaba vivo y que no pudo escribir el Apocalipsis después de muerto, como se dice, o algunos creen que el Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo. No es así. En Apocalipsis se habla de muchas guerras, de las cuales comienzan en el año 66 después de Cristo, con la toma de la fortaleza judía de Masada en el Mar Muerto, y que tuvo como punto definitivo esa guerra en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo en los años 70 después de Cristo con Tito Vespasiano. Obviamente, estimada audiencia, hay que conocer la historia, las expresiones idiomáticas bíblicas y sobre todo la verdad de la palabra de Dios. Pero es mucho más fácil especular y decir locuras de cara al futuro. El futuro aguanta con lo que le eche. Esto me lleva a otro punto de la batalla de los futuristas, que también ha metido en conflicto a la iglesia por no dedicar el tiempo como corresponde de nosotros los predicadores o pastores o personas que están a cargo de una congregación. No les importa estudiar a profundidad la palabra de Dios para darse cuenta de los errores que cometemos cuando los paramos delante de un púlpito o una tarima o delante de unas ciertas cantidades de personas y hablamos sandeces, hablamos o inventamos cosas que no están dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido bombardeados y ha habido una batalla de los futuristas por cambiar los tiempos, por imponerse a ellos como dioses y dejar a un lado la palabra de Dios, aunque ocupan la palabra de Dios, aunque utilizan el nombre de Cristo, como muchas iglesias cristianas, pero estamos lejos de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este otro tema y batalla de los futuristas que dicen que hay profecías de doble cumplimiento, y ahí los meten también el anticristo, así como los ha metido la marca de la bestia, que se cumplió y se refería a Nerón César en aquella época, el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, lo puedo decir. ¿Y han habido persecuciones de los cristianos? Sí, han habido a través de los tiempos y se irán viendo, y aún va a arreciar esto más a futuro. Si siguieron a Cristo, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Y en esto está participando las redes sociales, la tecnología, la inteligencia artificial. Se está encargando también de eso, de imponer ella un Dios y dejando a Dios a un lado. Y nosotros los cristianos lo seguimos libremente, porque nos encanta las cosas nuevas, las cosas que descubrimos allí en internet. Nos encanta. A todos, creo. Bueno, otros están hipnotizados con su Dios de TikTok. Pasan horas y horas en TikTok, haciendo TikTok también, y los descuidamos, repito, de la lectura de la palabra de Dios. Decimos ser cristianos, pero estamos lejos de Cristo. Esos son los anticristos. Veámoslo. En este tercer punto hablamos del anticristo, otra batalla de los futuristas que intentan meterlo entre cejas y cejas, e incluso, repetimos, la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, ha caído en esa falsedad. Sobre el tema de anticristo, la gente suele tener una idea del anticristo totalmente novelesca. Y esto me parece importante decirlo, porque al final la gente ha terminado confundida lo que oyen desde ciertos púlpitos con lo que supuestamente dice la Biblia en su interpretación del dispensacionalismo,
donde acumula una serie de textos bíblicos que no tienen nada que ver entre ellos y convierten esos textos bíblicos en una especie de Frankenstein, en el que hemos cogido una cabeza de Daniel, unas manos de Apocalipsis, unos pies de Tesalonicenses, y nos sale el monstruo del anticristo. Esto no es una manera de utilizar bien la palabra de Dios. Esto, en términos teológicos y exegéticos, es una burla a la palabra de Dios, estimada audiencia, si no se han dado cuenta. En primer lugar, la Biblia no habla de un anticristo en términos singular. Solo hay una referencia en la primera carta de San Juan en la cual dice: habéis oído que se habla del anticristo. Esto está escrito en primera de Juan 2:18. Pero en realidad, más adelante en ese mismo versículo y texto bíblico dice: en realidad lo que hay es muchos anticristos y ya están actuando. Es decir, Juan ya desmiente toda esa basura exegética de los futuristas escatológicos. Entonces se preguntará, estimada audiencia, ¿y quiénes son los anticristos? Son aquellos que se oponen a la enseñanza de la verdad de la palabra de nuestro amado Cristo, o los que niegan que haya llegado el Mesías en clara referencia a los judíos, los que niegan la divinidad del Mesías como Dios viniendo en carne. Todos esos son anticristos y ya estaban en el siglo I, como hoy en día en el siglo XXI abundan por todos lados. Luego, estimada audiencia, hay otro pasaje que la gente se empeña en identificar con ese anticristo como un dictador del futuro, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Por ejemplo, se identifica ese supuesto anticristo con la bestia de Apocalipsis, pero esa bestia de Apocalipsis era Nerón César, y el número de la bestia es Nerón César. No tiene nada que ver con un dictador del futuro. Además, se identifica a ese supuesto anticristo con algunos de los cuernos pequeños que aparecen en Daniel. Este es otro disparate, estimada audiencia. Déjeme aclararle por qué. Daniel está hablando primero del surgimiento del imperio Medo-Persia, después del imperio griego de Alejandro Magno, y después de cómo se da las circunstancias de Alejandro Magno. Y Daniel utiliza dos imágenes. Primero, hay un carnero que tiene un cuerno más alto que otro, que es Persia, y en el cual Persia era más importante que Media. Luego habla de un cordero que arremete contra Medo-Persia y lo destroza. Aquí se refiere a Alejandro Magno. De hecho, cualquiera que le interese la numismática verá que la moneda de Alejandro Magno tiene dos cuernos de carnero, porque él pretendía ser el hijo de Amón, el dios egipcio, que era un carnero y por lo tanto llevaba los dos cuernos. Y todavía en el idioma árabe se le llama Alejandro de los dos cuernos, no Alejandro Magno. Esto muestra la exactitud de la profecía bíblica. En ese mismo versículo, a continuación, en el texto de Daniel, relata cómo se produce una fragmentación del imperio de Alejandro Magno en 4 imperios. Y son los cuernos más pequeños de los dos cuernos del carnero de Alejandro. Y hay uno en concreto que es blasfemo. Y este cuerno que es blasfemo, muchos hemos dicho que es el anticristo, porque la profecía está hablando del imperio Medo-Persia y del imperio de Alejandro Magno y de la división del imperio de Alejandro. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. No puede ser un dictador del siglo XX o del siglo XXI, como muchos pretenden, o como pretenden manifestar los futuristas. Y sabemos de quién habla cuando Daniel se refiere a ese cuerno pequeño y blasfemo. Sí,
porque Daniel contiene una serie de profecías muy exactas y se refiere a Antíoco IV Epífanes del imperio Seleucida, años 175 al 164 a.C. Pero, estimada audiencia, recalco y repito, para poder conocer si las profecías de la Biblia se han cumplido o no, hay que conocer la historia para no hablar disparates. El cumplimiento de estas profecías de Daniel no tiene nada que ver con un dictador futuro o un anticristo que es un dictador mundial, ni cosa parecida. Era tan claro para la gente del siglo I, II y III después de Cristo, que mostraba cómo se había cumplido meticulosamente la profecía e incluso las profecías de las 70 semanas de Daniel, en su cumplimiento total, años 70 después de Cristo, por el general Tito Vespasiano. La Biblia no habla que se cumpliría 200 años después, como pretende el dispensacionalismo, donde influenciaron mucho los sacerdotes Lacunza y Rivera en el siglo XVIII o siglo XVII, y luego al final del siglo XIX. Y a finales de este siglo XIX entra en escena la Biblia de estudio Scofield, creada y financiada por un sionista liberal de Estados Unidos, cuna donde se esparce el dispensacionalismo y luego hacia Latinoamérica y Centroamérica. Otro pasaje que se utiliza es el de el hombre de pecado, del que habla Pablo escribiendo a los tesalonicenses, y de nuevo los transforman en un dictador del futuro que iba a surgir dentro de 2000 años. Yo quiero que analice, si me ha seguido hasta este momento, estimada audiencia, si Pablo dice que ese hombre de pecado ya estaba entre nosotros, y si el hombre de pecado fuera el anticristo, entendiendo como un dictador dentro de 2000 años y ya estaba vivo en la época de Pablo, habrá que suponer que lo han congelado durante 2000 años. Y eso no es así. No sé si está de acuerdo conmigo. Pablo está hablando de una institución que se colocaba en lugar de Dios, que ya existía y cuya manifestación evita el cotejón, el que impide que aparezca. Entonces se preguntará, ¿quién es el que impide que aparezca? Los dispensacionalistas dicen que es el Espíritu Santo, pero eso es otro disparate. Porque si efectivamente el Espíritu Santo va a desaparecer en un inexistente arrebatamiento pretribulacional, en la tierra no quedaría Espíritu Santo. Y me cuesta entender lo que se quedarían aquí en la tierra, cómo van a predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Este es un disparate teológico gravísimo. Aunque algunos me pueden decir, no, es que es la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, que puede estar allá y puede estar acá. Esa es otra fase, que es verdad, que Dios es omnisciente, omnipresente. Pero esta idea de que lo dan los futuristas sobre el Espíritu Santo es el que se opone a que aparezca el hombre de pecado o el anticristo, no es cierto. Porque si vamos a predicar en esa época tribulacionaria, como se expresa, el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, del reino de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo acá, no puede irse. Porque muchos dicen que el pecado o que la maldad rebalse es porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar en el futuro, junto con la iglesia, en todo lo que viene. No me crea a mí, lea la palabra de Dios, léala con detenidamente, váyase despacito. Y si conoce la historia, y si conoce las expresiones idiomáticas,
que habla aquí y expresa aquí la palabra de Dios, se va a dar cuenta y va a despertar a un nuevo amanecer y va a decir: hey, si aquí está bien claro lo que está expresando acerca de quién era el anticristo o el hombre de pecado, o lo que es la marca de la bestia. Y todas esas profecías de doble cumplimiento, la destrucción del templo, la semana 70 de Daniel, que dicen muchos que hay un espacio, y ese espacio va a ser en el año 2000 o no sé en qué año, que viene el anticristo, que va a hacer esto y lo otro. Estamos cerrando por falta de conocimiento de profundidad de la palabra de nuestro Dios, estimada audiencia. Le invito, no me crea a mí, le invito a que lea la palabra de Dios, esta palabra escrita que tenemos hoy en día. Hoy no, Dios no los habla a través de una voz o a través de revelaciones en sueño. Hoy los habla a través de su palabra, que la tenemos aquí escrita. A un 90-95% pura, porque aquí ha actuado la mano del hombre, la ha escrito la mano del hombre. Pero hay mucha pureza en la palabra de Dios en ella, que debemos de atender y volver a la palabra de Dios, así como volvieron en la reforma o de las muchas reformas que hubieron antes del siglo XV. Entonces, pregunto, ¿quién impide la manifestación plena del hombre de pecado? Respuesta: el Imperio Romano. Y esto es algo que entendieron con enorme claridad los primeros cristianos, que no pensaban que fuera un dictador del futuro ni cosa parecida. Cuando el Imperio Romano desaparece, efectivamente, lo que emerge ocupando su lugar es el Imperio Sacrosanto de Roma, comandado por el obispo San Simplicio, año 468 al 483 después de Cristo. Institución que se conoce hoy en día como la Iglesia Católica. Esa institución se coloca en lugar de Dios. El jefe de ese imperio sacrosanto o Iglesia Católica pretende que es la cabeza de la Iglesia, cuando lo es Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. El jefe de esa religión pretende que es la llave de la salvación, cuando lo es Cristo. El jefe de esa religión pretende ser el sumo pontífice, ya que así se coloca el título. Y el sumo sacerdote, como lo dice Hebreo, es Cristo. No es un hombre, no es una institución. Aquí está escrito, no lo digo yo. El sumo sacerdote lo expresa bien claro el libro de Hebreo a través de su autor. El jefe de esa religión pretende que es una iglesia basada en la piedra Pedro, cuando el propio Pedro reconoce que la piedra es Cristo. Esto que hemos expresado no es la interpretación de ahora, estimada audiencia. Esta ha sido la interpretación de todos los movimientos de reforma a lo largo de la historia, que el hombre de pecado es el papado. Es una institución, no es un dictador que va a aparecer dentro de 2000 años. Todos estos textos bíblicos tienen un sentido, son profecías cumplidas, además muy fáciles de identificar, a veces identificados por contemporáneos que podían no creer en la Biblia, pero que se daban cuenta de que las profecías se habían cumplido, y por lo tanto ellos pensaban que se habían escrito después del cumplimiento. Claro, cuando se desconoce la historia, se ignora la escritura, se ignora además todo lo que son las expresiones idiomáticas de los libros proféticos o de la Biblia, pues escogemos un trocito de aquí, otro trocito de allá, escribimos una novela escatológica con un Frankenstein de textos que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Lastimosamente, las interpretaciones futuristas, como el caso de los adventistas del séptimo día, el caso de los testigos de Jehová, o el caso de los dispensacionalistas, que esta humilde enseñanza haya sido de mucho provecho para usted, que se detuvo a escucharla hasta el fin. Dios me lo bendiga y que la paz de Dios reine en sus corazones y reciba a Cristo
como su Señor y suficiente Salvador personal de su vida. Y congréguese en una iglesia donde se predique la sana y bendita palabra de Dios.